Yo los invito a venir a hablar con la diosa de la creación, pero ustedes no vienen, diría Akame. Ver a otra diosa arrogante no es muy bueno, diría Kara. Que no es arrogante, es mucho mejor diosa que la diosa de la muerte, diría Akame. Pues eso es obvio, no, la diosa de la muerte está destinado a ser arrogante sin importar qué destino ella elija, diría Ayame. Veo que llego en un mal momento, diría Ayashi mientras llega al planeta. Veo que llegaste unos minutos antes de lo previsto, diría Kakaroto. Si aumenté la velocidad los últimos segundos para llegar, ya que es muy aburrido viajar por el megaverso, diría Ayashi. ¿Y dinos a qué se debe esa visita?, preguntó Kara viendo a la semidemonio. Bueno, creo que es momento de volver a los entrenamientos, estar descansando esos 10.000 años, me afectó aunque mi poder no ha bajando casi nada, pero quiero aumentarlo y estar lista para la siguiente amenaza, diría Ayashi. Sí, aunque falten 10.000 años para esa siguiente amenaza, pero hay que estar siempre listos, diría Kakaroto. No te crees eso, ni tú mismo sabes más que nadie que la nueva amenaza llegará más rápido de lo previsto, diría Konsu. Claro, pero ellas aún no saben eso, por el momento lo mantendré así, diría Kakaroto. Bien, lo que tú digas, diría Konsu. ¿Y bien que dicen me van a ayudar con los entrenamientos?, preguntó Ayashi. Bien, te ayudaré yo, así también entrenó mentalmente, ya que a eso iba, diría Kakaroto. ¿Tienen una dimensión espacial para esto?, preguntó Ayashi. Claro que tenemos una dimensión de tiempo creada por el rayo, es más poderosa que la misma realidad que estamos, diría Kakaroto. Bien, no vayan a tomar mucho tiempo ya que hay que descansar después de un buen entrenamiento, diría Kara. No te preocupes, estaremos para la cena de nuevo, ya que entrenar simple me da hambre, diría Kakaroto mientras salía de ese lugar a la dimensión. Vaya, mi padre en estos años sí que ha cambiado de ser ese Saiyajin frío a ser un poco más sensible, diría Ayame. Desde que volvió a la forma del Ultra Instinto, eso se activó en él. Recuerden que la forma de los demonios es más fría, ya que en ese estado matar a su enemigo es más fácil, diría Kara. Sí, pero a veces hasta peligroso, quién sabe si pierde el control en una batalla así, diría Akame. No lo creo, pero los movimientos de ese demonio Akiro han aumentando, diría Kara. Sí, yo también he sentido que ha salido varias veces del reino de los demonios en busca de algo. Creo que es este planeta, ya que Kakaroto lo movió y está protegido con un poder visual que ningún ojo de los demonios puede ver, diría Kara. ¿Y cómo supo su ubicación Ayashi?, preguntó Akame. Kakaroto le manda la ubicación mentalmente mientras ella seguía durmiendo, pero ese demonio busca este planeta y para algo malo, diría Kara. Pues que se atreva a encontrarlos y atacarlos, que no le irá para nada bien, diría Ayame. En eso tienes razón, diría Kara mientras se iba a la casa de descanso. Ese demonio solo quiere matarme solo porque le dije sucio demonio, diría Konsu en la mente de Akame y Ayame. Es por eso y porque no le demuestras quién es el verdadero rey, diría Ayame. No puedo, es reglas de los dioses legendarios no revelarlo ante unas simples escorias como ese demonio, diría Konsu en el cuerpo de Akame. Bueno, en eso tienes razón, aparte que sería una pérdida de tiempo ese demonio, diría Ayame. En eso tienes razón, diría Konsu. Bien, me iré a descansar también, diría Ayame. Descansa, hermana, posiblemente me vaya donde la diosa de la creación, diría Akame. Suerte en ese viaje al Palacio Rosa, diría Ayame. En la dimensión. Ahora sí me dirás a qué vienes de verdad, diría Kakaroto serio. Así que te diste cuenta, diría Ayashi mientras veía al Saiyajin. Claro que muy obvio, cuando eres un demonio ves y sientes más de lo normal y tu aura era de preocupación, diría Kakaroto. Entonces dime qué es lo que pasa, diría Kakaroto aún más serio. Bien, tuve un sueño donde todos caímos ante un ser que ni logra distinguir, pero su poder era bestial, nadie de nosotros fue capaz de detenerlo y de la nada apareció otra persona que vestía una túnica rojo y en su pecho se veía una cruz y a la par estaba tú con ella, diría Ayashi. ¿Y a ella la lograste ver a un universo o de dónde ella era?, preguntó Kakaroto. No la logré ver, solo eso vi cuando caí inconsciente, diría Ayashi. Bueno, puede que sea tu otra parte en otra dimensión que estaba viviendo un infierno, diría Kakaroto. Como mi otra yo, diría Ayashi ya confundida. Hay momentos de que nuestros sueños solo son visiones de nuestras versiones en las demás dimensiones. Te puede que sea una variante suya que estuviera combatiendo con alguien así como lo describes, diría Kakaroto. O sea, esa variante mía posiblemente ya haya dejado de existir por ese sujeto, diría Ayashi. Exacto, pero está la posibilidad de que haya dado lucha también, diría Kakaroto. Entonces deberé entrenar para que ese futuro no me llegue a mí, diría Ayashi. Bien, me gustaría ver qué tan poderosa eres en una batalla, diría Kakaroto. No creo que sea la misma de hace 10.000 años, diría Ayashi.
Pues quién sabe, diría Kakaroto mientras se ponía en pose de batalla. Bien, entonces aquí voy, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto lo bloqueó con mucha dificultad, que lo hizo retroceder unos cuantos metros. Vaya, tu fuerza física es impresionante, diría Kakaroto esquivando una fuerte patada que iba a su cuello. Ahora veremos si mi velocidad es la misma, diría Ayashi aumentando la velocidad a sus puños. Kakaroto esta vez recibió el fuerte puñetazo de lleno que lo saca disparado hasta colisionar fuertemente con la pared de la dimensión. Vaya, veo que aún tengo mi toque, diría Ayashi mientras veía la fuerte explosión. Veo que aún tienes esa fabulosa fuerza como velocidad, diría Kakaroto saliendo de la fuerte explosión. Sí, aunque no use mucha fuerza en el golpe, diría Ayashi mientras veía al Saiyajin. ¿Pero qué dices si sentí que usaste mucha fuerza en el ataque y tú dices que solo fue un simple golpe, diría Kakaroto serio? Si mi fuerza de ataque aún no la estoy usando, diría Ayashi. Entonces ¿qué esperas para usarla?, diría Kakaroto mientras se ponía en su típica pose de combate. Bien, diría Ayashi aumentando su fuerza de ataque en velocidad y se lanzó con un fuerte golpe. Kakaroto de un instante pasó a su ultra instinto perfecto detenido el fuerte golpe con mucha dificultad. Veo que te hice usar más poder, diría Ayashi mientras esquivo una fuerte patada que iba a su cabeza. Es la primera vez después de mucho tiempo que vuelvo a usar el ultra instinto perfecto, diría Kakaroto viendo como una pequeña sonrisa a su rival. Pues eso me emociona al saber que será la primera después de 10.000 años que veré a el Saiyajin en acción y que sabe y te haga usar tus poderosos ojos, diría Ayashi mientras su poder comenzó a aumentar haciendo retumbar toda la dimensión por su inmenso poder y a una alta velocidad se movió con un fuerte golpe. Kakaroto al ver eso la imitó solo usando la doctrina egoísta perfecta al máximo esplendor. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que todo a su paso más bueno debajo de ellos se creó un inmenso cráter por la magnitudes de sus golpes. De ahí salieron ambos intercambiando fuertes puñetazos y patadas a altas velocidades. Kakaroto estaba defendiéndose de los fuertes golpes con mucha dificultad ya que su visión en esa forma no es la misma en su forma demonio. Ayashi en cambio su visión era perfecta mientras esquivaba los fuertes puñetazos a gran velocidad. Kakaroto aumentando su velocidad al máximo en esa forma, pero aún así no estaba impactando ni un solo golpe. Ayashi al ver eso aumentando aún más su velocidad e impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago de su rival. Kakaroto al ser impactado por ese golpe escutió saliva y a la vez que salió disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión creando una fuerte explosión. Veo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Ayashi mientras veía seriamente la explosión. Claro que no lo estás haciendo bien, yo fue el que bajó su guardia confiando de mi poder, diría Kakaroto mientras salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo que en un instante fueron sanadas. Me imagino que vas a usar dicho poder, diría Ayashi con una pequeña sonrisa. Después de varios años volveré a mi naturaleza, diría Kakaroto mientras su poder estaba en aumento. Poco a poco su cabello cambió a un púrpura intenso como sus ojos a púrpuras calmados y su intención asesina se hacía presente. Guau, nunca pensé volver a tener temor a ver esos increíbles ojos, diría. Por eso a veces no uso este poder ya que mi intención asesina es más poderosa, diría el Saiyajin mientras se ponía a la altura de su rival. Pero con este poder puede poner a tu pies a cualquier guerrero que los amenaza a invadir en su territorio, diría Ayashi. Es por eso que no lo uso. Intención asesina del rey, diría Kakaroto mientras una presión asesina más fuerte puso de rodillas a la guerrera. ¿Qué es esto? No puedo ni respirar por tal presión, diría Ayashi mientras le costaba respirar y apenas se mantenía consciente. Unos de los poderes del dios del cielo nocturno Khonsu, diría el Saiyajin mientras quita esa presión. No me quiero imaginar al dios batallando, diría Ayashi mientras se ponía de pie con una gota de sudor. No, pero quien los veré enojado y usando el cuerpo de Ayame será Akiro si sigue causando terror en el megaverso mientras lo busca, diría Kakaroto serio. Así que busca la venganza que digo hace 10.000 años, diría Ayashi pensativa. Así que desde ese entonces lo odia, vaya que rencorosos son los demonios, diría Kakaroto. Sí, pero que ni se le ocurra entrar al planeta que va a vivir un infierno puro, diría Ayashi. En eso tienes razón, ahora Ayame es un verdadera diosa relámpago, su poder es aterradora, cualquier guerrero lo puedo partir en dos con un solo rayo, diría Kakaroto. Recuérdame no hacer enojar, diría Ayashi sería. Pues no creo que te haga nada cuando yo te iba a matar, ella no quiso, eso significa que te tiene mucho aprecio, diría Kakaroto. Suerte la mía al tener grandes amigas como ellas, diría Ayashi.
Bien, es momento de salir. ¿O quieres seguir? Diría Kakaroto mientras veía a la guerrera. Claro que sí, quiero ver y sentir un golpe del Saiyajin que trajo la paz a los mundos, diría Ayashi mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto lo esquivó con mucha facilidad. Vaya, veo que con ese poder tus ojos son más poderosos de lo normal, diría Ayashi esquivando con mucha dificultad un fuerte rodillazo que iba a su rostro. Lo mismo te dijo tu poder al fusionar la gema y demonio, es más impresionante, diría Kakaroto soltando una lluvia de golpes a gran velocidad. Ayashi esta vez no corrió con la misma suerte y la mayoría de golpes lo recibió de lleno, sacándola disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión. Ahora te haré probar un ataque mío plasma relámpago, diría Kakaroto lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Maldiciones, de poder me supera y por mucho no creo que sea suficiente poderoso para esquivarlo fácilmente, diría Ayashi mientras se ponía de pie y lo detuvo con sus brazos, pero al hacer no más contacto con ese poder sus meridianos se congelaron al sentir esos relámpagos recorrer sus meridianos a gran velocidad. Ayashi no soportó más y cayó derrotada y una inmensa explosión se vio por toda la dimensión. ¿Te encuentras bien?, preguntó Kakaroto viendo la fuerte explosión. Sí, diría Ayashi con múltiples heridas en su cuerpo, mientras lentamente la regeneración de demonio hacía efecto. Bien, en el momento de salir de la dimensión, diría Kakaroto. Sí, diría Ayashi. Así ambos salieron de dicha dimensión. Vaya, veo que les fue bien en su entrenamiento, diría Cara Seria. ¿Cuánto tiempo pasó?, preguntó Kakaroto. Un día, diría Cara Seria. Que es imposible, solo estuve unos años entrenando, diría Kakaroto. Veo que no recuerdas que le aumentaste el año a la dimensión de entrenamiento, que un día fuera más año, diría Cara. Ahora entiendo, diría Kakaroto. Pero dime, ¿pasó alguna novedad?, diría el Saiyajin. No solo que pensé que les había pensando algo, diría Cara. No solo tuvimos un pequeño enfrentamiento, pero veo que no fue pequeño, diría Ayashi mientras veía a la diosa. Vaya padre, veo que les fue bien, diría Ayame mientras lo ve con una pequeña sonrisa. Si la batalla fue magnífica, el poder de ella sigue siendo el mismo, aunque un 2% fue el que aumentando, diría Kakaroto. No te preocupes, Ayashi, en este tiempo por este lado vas a aumentar tu poder más, diría Ayame mientras siguió su camino. Ahora los ubicamos en una dimensión vecina de la del Saiyajin demonio. Señor, hemos escuchado que hay un guerrero igual a usted en una dimensión paralela, diría el comandante de los trapos del rey. Bien, viajaré a dicha dimensión, tal vez ese Saiyajin me dé más diversión que todos ustedes, bolas de inútiles, diría Kratos mientras veía a su ejército. Bien señor, vamos a preparar todo para el viaje entre dimensiones, diría el comandante. Vienen a informar cuando todo esté listo, diría Kratos mientras veía a su ejército. Así el comandante comenzó la preparación del ejército. Volviendo a nuestra dimensión. Dimensión de la nada. Así que una amenaza a nivel omnipotente se les acerca, espero estén listos, diría Goku viendo todo lo que está pasando en la dimensión. Volviendo con el Saiyajin. Y dime allá si te acuerdas el día de tu sueño, en qué día ocurrió la tragedia, diría Kakaroto. No, eso nunca lo voy a recordar en un sueño, solo ves lo que está pasando, no la fecha, diría Ayashi. Bueno, pensé que al ser una demonio podrías, pero hay que dejar que todo siga como debe y estar listo para la batalla que se aproxima, diría Kakaroto. Por eso debemos entrenar el doble para estar listo, diría Ayame saliendo de las sombras. Veo que usaste los pasos fantasmales para escuchar nuestra conversación, diría Kakaroto. Ya sabía que algo estaban tramando, pero no pensé que fuera tan peligroso, diría Ayame. No estamos tramando, es una amenaza que llegará dentro de años, días, horas, diría Kakaroto. O sea que no sabes cuándo los atacarán, diría Ayame. No, pero si tuviera la gema del tiempo, sabría con exactitud cuándo sería toda la batalla, diría Kakaroto. Pero preferiste dejar de estar unido a tu otra mitad por un orgullo, diría Ayame. O sea que dejo de estar con Goku, por eso siento que su poder de Ozaru había desaparecido, diría Ayashi. Si después de que te fuiste termina el trato con Goku y él se fue de esta dimensión, no sé para cuál, diría Kakaroto. Y no tienes contacto con él para que vuelvan a hacer el trato, diría Ayame. No, la verdad que no, él no me dijo nada, solo se fue, pero en el universo hay 3 gemas más, puedo obtener una de las 3 que puedo aumentar mi poder más, diría Kakaroto. No te lo recomiendo, al no estar con el Saiyajin Ozaru dichas gemas no te verán como su amo y es más posible que te eliminen por no ser digno ante ellas y solo usar su poder para algo, así diría Konsu en el cuerpo de Ayame. Es verdad, al no tener genes de Ozaru la simbiosis con las gemas es más difícil y su poder no lo voy a lograr usar al máximo, diría Kakaroto.
Solo tendrás que aumentar tu poder fase demonio al máximo, sin importar las consecuencias, diría Khonsu. No, pero si uso la fase 2 de los demonios, un poder que me corrompió, diría Kakaroto. Que ese poder no fue arrancado de ti por ser un peligro, diría Khonsu. No solo lo convertí en un segundo quimio, solo lo había dormido, pero si quiero volverme fuerte, deberé romper dicho sello que me lo contiene y usar dicho por para el bien del universo, diría Kakaroto. ¿Está seguro de lo que piensa hacer? Recuerde lo que pasó entre su otro yo y usted, diría Ayashi. Tendré que tomar el riesgo si quiero ganar, diría Kakaroto. Bien, si las cosas no salen bien yo te detendré, diría Khonsu. Espero lo logres en un cuerpo de una diosa, tu poder no es el mismo, diría Kakaroto. Si puedo usar mi poder aunque desgaste gran cantidad de poder en ella, pero solo así se te detendré la fácil, diría Khonsu. Bien, es momento de ir a entrenar ese poder dormido, diría Kakaroto mientras salía a la sala de entrenamientos. En el Palacio Rosa. Vaya Akame, veo que en tu familia algo muy malo está por pasar, o me equivoco, diría Ilia viendo a la diosa. No te equivocas, todos en la familia ocultan cosas, por ejemplo ellos van a entrenar y no los dicen porque, diría Akame. Deben ser algo que no deben entender, diría Akame. Sería. Pues debería decirle para estar listo, si no lo estaremos, diría Akame. Pero Akame, por más que entrenes, te quedaste estampada en ese poder, diría Ilia. Sería. Por eso quiero seguir entrando y superar mis límites fácil, diría Akame. Bueno, entrenar en la dimensión del palacio es bueno, diría Ilia. Ni quiero causar muchas molestias, que hay guerreros que dejen estar entrando para superarte, diría Akame. Vamos, vos más que nadie sabes que nadie por más que entrene me lograr superar excepto tu familia, diría Ilia. Ellos ya te habrán superado y tú ni cuenta te das, diría Akame. Es el trabajo que hace que me pierda todo tiempo de cosas, diría Ilia. Deberías tomarte un descanso para que vengas y nos visites, diría Akame. Ahí estaré para descansar un día, diría Kara. Si la pasaremos bien en el planeta de vive una paz impresionante, diría Akame con una pequeña sonrisa. Si eso he visto, diría Ilia. Volviendo al planeta. El ki de Kakaroto, Ayame y Ayashi se dejó de sentir. Deje ser que están entrenando otra vez, diría Kara mientras busca el ki de ellos por el planeta y no los encuentra. En la dimensión. Bien, Goku, ¿qué es lo primero que harás?, preguntó Khonsu aún con el control del cuerpo de Ayame. Deberá estar practicando con mi poder al máximo para no perder el control cuando lo use, diría Kakaroto. Bien, cuando estés listo llámame de nuevo, que te ayudará a controlarte por si te sales de control de nuevo, diría Khonsu devolviendo el control del cuerpo. Ayame esta vez no sufría consecuencias al estar en la posesión del dios legendario. Bien, comenzamos un duro entrenamiento para dominar mi poder de demonio fase 2, diría Kakaroto mientras sus ojos se tornan púrpura y su contorno oscura y un poder siniestro se hizo presente en toda la dimensión. Vaya padre, veo que aún tienes el toque, diría Ayame viendo a su padre. Por algo entrené a algunos, diría Kakaroto. ¿Qué dices? Una batalla padre versus hija antes de tu entrenamientos, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Sería interesante poner a prueba nuestros poderes después de mucho, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Bien padre, espero estés listo para la batalla, diría Ayame mientras su intensa aura relámpago se hace presente. Espero lo mismo, hija, diría Kakaroto mientras su aura púrpura se hacía presente también. Ambos se veían seriamente. Esta batalla será legendaria, diría Ayashi tomando su distancia para no ser dañada por la batalla. Ambos se movieron a una velocidad impresionante con una fuerte puñetazo de ambos. El impacto de sus puños fue impresionante, que se creó un gran cráter debajo de ellos por la magnitud de sus golpes. Ayame fue impulsada varios metros, pero al instante esquivó una fuerte patada que iba a donde ella. Veo que tus reflejos como resistencia física es impresionante, diría Kakaroto bloqueado un fuerte puñetazo que iba donde él. Eso fue algo fundamental que entrené cuando vine a la dimensión yo solo y me dio buenos frutos, diría Ayame aumentando su velocidad, superando la velocidad de la luz e impactó un fuerte puñetazo. Kakaroto se sorprendió por eso que no tuvo una reacción rápida, ya que el fuerte golpe le dio de lleno sacando disparado varios kilómetros. Vaya, veo que has logrado burlar los ojos de demonio por unos segundos, diría Kakaroto. ¿Cómo que por unos segundos?, preguntó Ayame. Si aproximadamente en 2 segundos mis ojos te perdieron de la vista, pero cuando te volvieron a ver era demasiado tarde y el impacto fue, diría Kakaroto mientras se ponía de pie de nuevo. Con que aún no soy capaz de lograr burlarse por completo, diría Ayame sería.
Tal vez lo lograrás si fusionas el dominio relámpago al momento que superas la velocidad de la luz para tal vez burlarlos por completo, pero eso es imposible al menos que entrenes tu fuerza física y resistencia y visión para soportar ir a esa velocidad, diría Kakaroto. Y me imagino que lo has hecho tú, por eso me lo dices, o no, diría Ayame seria. Sí, aunque al principio fue difícil ya que la residencia era más del poder de Ozaru a esta parte salir de mí, esa residencia se fue quedando solo la mía que no la había aumentado, diría Kakaroto. Pero ahora me imagino que la tienes controlada por completo y aumentando más tu fuerza y resistencia, no, diría Ayame. Sí, ahora eso no es problema, diría Kakaroto detrás de la guerrera. Eso, pero ¿qué diría Ayame reaccionando unos segundos tardes mientras el fuerte golpe le impactó sacándola disparada hasta impactar fuertemente el suelo del lugar creando una fuerte explosión? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.